No me pidió un cuadro, me pidió una sensación. Que cuando levantara la vista en los momentos de mayor agobio, de mayor presión en su trabajo, pudiera encontrarse con una obra que le recordara que tenía que respirar, que tenía que estirarse, que la búsqueda del equilibrio debía existir siempre y que era intencional anclarla. Dos artistas, las dos pintan flores y naturaleza, las dos tienen buen nivel técnico, presencia en redes, obra prolija y fotografiada. Las dos van a la misma exposición, cuelgan sus cuadros en la misma sala, hablan con el mismo público. Una vende y la otra no. ¿Qué tiene una que no tenga la otra? La mayoría de las artistas que conozco cuando escuchan esa pregunta piensan lo mismo. La diferencia estará en la técnica, en los precios, en los seguidores, en que la otra tiene más contactos, más suerte, más tiempo. Bueno, en esa segunda respuesta yo también, cuando empecé, creí eso durante un tiempo. Pero después de acompañar a cientos de artistas, cada vez estoy más convencida de que la diferencia suele estar en otro lado, en algo más difícil de ver, más difícil de medir y mucho más difícil de copiar. Por ahora, guarda esta pregunta que vamos a volver a ella. Necesito contarte algo que me parece fundamental para entender de qué hablo cuando digo mensaje, porque es una palabra que se usa mucho y se entiende poco. El mensaje no es la descripción de tu obra, no es pinto flores con colores pasteles ni trabajo con técnica mixta sobre tela. Eso es información. El mensaje es otra cosa, es el por qué detrás de lo que haces. El desde dónde lo pintas, la emoción o la idea que querés dejar en quien se pare frente a tu obra. Y la diferencia entre los dos es enorme. Volvamos al caso de las dos artistas. Las dos pintan flores. Las dos usan acuarela y tienen un nivel técnico similar y un feed bastante prolijo. La primera describe su obra así: pinto flores en acuarela, formato pequeño, colores suaves, ideal para regalar o decorar. La segunda dice: pinto flores para capturar la belleza de lo efímero y recordarte que la vida se compone de micromomentos. ¿Las dos están describiendo lo mismo? ¿O sentís que hay una en especial que te está hablando a vos? Porque solo una de esas descripciones te invita a reflexionar sobre algo tuyo, te toca una emoción, algún recuerdo y te vuelve parte de ese relato. Esa es la diferencia entre información y mensaje. Y esa diferencia es la que hace que una venda y la otra no, aunque las flores sean igual de hermosas. Ahora, hay algo importante sobre el origen de ese mensaje. El mensaje real no se construye pensando en qué le va a gustar a tu audiencia. Si no sabes lo que es audiencia, te invito a escuchar el episodio anterior. Se construye hacia adentro, no hacia afuera. Porque cuando empezás a pintar para ser validada por otros, el mensaje que surge es hueco y tiende a ser generalista. Suena bien, pero no resuena, porque no viene de ningún lugar verdadero. En cambio, cuando el mensaje nace de algo que genuinamente te mueve, de una búsqueda propia, de una pregunta que te haces mientras pintás, eso se siente, eso traspasa, y lo que se siente conecta y genera nicho. Por esto, tener un mensaje verdadero no alcanza si solo es descriptivo y no está claro a quién está dirigido. Y acá es donde aparece el error más común que veo bastante seguido. Imagínate que entras a una galería y te acercás a un artista. Le preguntás qué hace y te responde: pinto en óleo, hiperrealismo, hago retratos, paisajes y a veces tomo encargos. Es muy probable que quien haya obtenido esa respuesta se vaya sin comprar, pero sobre todo sin recordar nada. No porque la obra sea mala, sino porque no entendiste con quién estabas hablando. No había un hilo, no había un desde dónde. Ahora, imagínate que te acercás a otro artista en la misma galería, en la misma sala, que siempre pinta dos objetos: dos tazas sobre una mesa, dos libros en un sillón, y al preguntarle te responde: pinto el silencio que hay entre dos personas. No entendés del todo, pero qué frase para no olvidar. Y puede ser que aunque no compres, te la lleves en la cabeza. Eso es un mensaje cuando el espectador completa lo que no está dicho. Y estos dos ejemplos que te conté me pasaron a mí de ser esa espectadora que pregunté esto a esos artistas. Mira, todavía recuerdo cuando me habló de ese silencio entre dos personas.
Hace unos años, dos estudiantes del posgrado de comunicación de la Universidad de Columbia hicieron un experimento en un supermercado para estudiar la conducta del consumidor, que te lo traigo por lo insólito, porque te lo vas a acordar. Pusieron dos mesas idénticas con promotoras muy parecidas que ofrecían muestras de mermelada casera. En una podías elegir entre 24 sabores de mermelada. En la otra, las opciones eran 6. La mesa con 24 atraía más gente, todos paraban a mirar la variedad de frascos, los cartelitos, pero la mesa con 6 vendió 10 veces más. De ese estudio surgió una frase genial que hoy usamos sin saber de dónde viene: parálisis por análisis. Demasiadas opciones paralizan y cuando tu obra no tiene coherencia con tu mensaje, le estás poniendo 24 sabores al espectador. Y el espectador se va sin elegir ninguno. Ahora bien, saber esto es una cosa, tener el coraje de actuar sobre esto es otra. Cuando Steve Jobs volvió a Apple en el 97, lo primero que hizo fue eliminar el 70% de los productos. No porque no fueran buenos, sino porque sabía que la claridad valía más que la variedad. El mensaje de la marca pasó de ser una lista interminable de especificaciones técnicas a 2 palabras: Think Different. Sin explicar qué vendían, dejándole al espectador el espacio para completar. 2 palabras que cambiaron la historia de la empresa. Cuando el mensaje es claro, el espectador deja de mirar buscando entender y empieza a mirar buscando quedarse. Quiero contarte algo que me pasó a mí, porque esto no te lo traigo solo desde la teoría. Hace un tiempo me llamó un cliente que había comprado una obra mía para regalarle a su esposa en su aniversario. Ella le encantaba mi obra, me seguía, hablaba de mí, me dejaba mensajitos y él lo supo y eligió una de mis obras como regalo. Después de comprarme esa obra, meses después volvió a contactarme. Me dijo que desde que habíamos hablado, al elegir el regalo de su esposa, algo le había quedado resonando. Él tenía una pared en su estudio de abogados que había decorado hace muy poco. Me envió fotos. Era una pared gris oscura con muebles de diseño en madera natural, sillas de fibra. Tenía un gran escritorio minimalista, todo con un sello muy sobrio, muy elegante. Y sentía que en esa pared faltaba algo que le generara lo que yo describía, que cuando levantara la vista en los momentos de mayor agobio, de mayor presión en su trabajo, pudiera encontrarse con una obra que le recordara que tenía que respirar, así tal cual me lo dijo, que tenía que estirarse, que la búsqueda del equilibrio debía existir siempre y que era intencional anclarla. No me pidió un cuadro. Me pidió una sensación. Trabajamos juntos en un díptico de gran formato de mi serie Tokio, con algo de vegetación entretejida porque me pidió eso, ya que lo transportaba a ese mundo, esa calma. Cuando le entregué la obra y la vimos colgada en esa pared gris oscura, los dos nos quedamos en silencio un momento. Ese silencio fue el mensaje. Y eso pasó porque lo que yo pintaba era coherente con lo que yo decía. No había ruido entre mi palabra y mi obra. Él llegó a mí por el mensaje y la obra le confirmó que era real. Ahora bien, esa coherencia que describe el caso del abogado no es un punto de partida, es un destino. Porque a veces la artista tiene obra, tiene técnica, tiene ganas y el mensaje todavía no apareció. Y eso no es un defecto, es una etapa del proceso. Recuerdo que hace un tiempo trabajé en una mentoría con una artista que pintaba con mucho volumen, ¿no? Obra de colores vibrantes, abstractos con mucha energía, gesto, velocidad, pintaba rápido, seguido. Tenía cientos de obras acumuladas y no sabía a quién ofrecérselas. Cuando empezamos a trabajar, lo primero que hicimos fue tratar de buscar el mensaje, no en la técnica, no en los colores, sino en el gesto. ¿Qué había en esa manera de pintar tan particular de ella, tan rápido, llena de color, de gestualidad? ¿Qué decía sobre ella y sobre lo que quería transmitir? Y ahí apareció algo hermoso que lo trajo ella. La idea del primer paso, de animarse, de que la velocidad en la pincelada era una invitación a no pensar tanto, a actuar, a entrar. Lo relacionamos enseguida con la carta El Loco del Tarot, que es la carta número 1.
la que da el salto sin mirar, el abismo, con todo el equipaje al hombro y una sonrisa. Esa energía era exactamente lo que había en su obra. Y desde ahí construimos el mensaje. En vez de comprar una lámina, date la oportunidad de empezar a coleccionar arte. Arte accesible, con la pincelada original, con el gesto real del artista, con la historia de alguien que también se animó. La audiencia, matrimonios jóvenes que se estaban mudando por primera vez, Airbnbs que querían personalidad sin inversión enorme, restaurantes con identidad, gente que quería una original pero que antes de conocerla creía que el arte original no era para ellos. Empezó a ofrecer su obra en esos espacios y empezó a contar el mensaje. ¿Y sabes lo que sucedió? Empezó a vender de una manera que no se había imaginado. Y no porque la obra hubiera cambiado, porque el mensaje había aparecido y porque lo que pintaba era exactamente lo que prometía. Hay algo que tanto el caso de mi cliente, el abogado, como el de esta artista tienen en común. Y es esto que quiero que te lleves hoy. El mensaje no tiene que describir la obra, la tiene que habitar. Cuenta desde adentro, desde el proceso, desde la intención, desde lo que queda en el espacio cuando el cuadro está finalmente colgado. El famoso show, don't tell. No es decir, mi obra transmite calma, es mostrar el proceso de búsqueda de esa calma. No es decir, mi arte es accesible, es contar la historia de alguien que se animó a tener su primer original. El espectador completa el relato. Vos ponés las piezas, las proponés, él las une y cuando eso pasa, la conexión es real, no es decorativa. El mensaje no es una frase que se te ocurre en la ducha, es una destilación, un proceso que tiene capas y capas, preguntas sobre preguntas, respuestas que se van puliendo con el tiempo. Es un documento vivo que va cambiando a medida que vos cambiás como artista. Y para llegar a la versión simple, la que cabe en una oración y hace que alguien no pueda sacársela de la cabeza, primero hay que atravesar el embudo completo. ¿Qué te gustaría que sienta alguien que ve tu obra? ¿Qué conversación querés abrir? ¿Qué queda flotando en el espacio después de decirlo? Empezar a responder esas preguntas, aunque las respuestas sean torpes al principio, es el primer paso para construir un mensaje real. Pero encontrar ese mensaje verdadero, como bien te dije, es solo el primer paso. Porque después viene algo igual de importante, que lo que pintas lo traduzca, que haya coherencia entre lo que decís y lo que ve quien llega a tu obra. Porque si tu mensaje dice capturo la belleza de lo efímero, pero cuando alguien te pregunta qué haces, respondés pinto acuarelas de flores silvestres, pero también hago murales a pedido y puedo hacer el autorretrato de tu mascota, el espectador no puede completar nada. Se queda con ruido, con confusión. Y con esta pregunta sin respuesta, ¿pero quién es esta artista en realidad? Menos no es limitación, es una decisión. Es elegir qué parte de tu mundo le mostrás al otro para que pueda entrar en él. Hay un mensaje verdadero para cada artista y hay una coherencia visual que le corresponde a cada una. A veces la artista tiene obra, tiene técnica, tiene ganas y el mensaje todavía no apareció. O puede ser que tengas el mensaje, pero falte depurar tu obra. El proceso puede darse o empezar en cualquier sentido, pero ambos van a confluir siempre en un mismo mensaje que cuando lo digas en voz alta lo vas a sentir tan natural y auténtico que probablemente lo converses en una reunión casual sin darte cuenta y haya alguien ahí que esté escuchándote. Quiero dejarte 3 ideas concretas para que empieces a trabajar lo que hablamos hoy sin esperar a tener todo claro. Lo primero, agarra tu cuaderno y baja a lápiz y papel estas preguntas. ¿Qué querés que sienta quien ve tu obra? ¿Qué conversación te gustaría abrir? ¿Qué quisieras que quede flotando en el espacio después de haber dicho qué es lo que pintas? No las respondas de corrido, déjalas descansar unos días, volvé a ellas y fíjate si la respuesta cambió. El mensaje se destila con el tiempo, no con la urgencia. Lo segundo, decilo en voz alta. Busca una amiga, un familiar, alguien de confianza y contale qué pintás y por qué.
No para que te valide, sino para escucharte a vos diciendo eso en voz alta. Y después pregúntale, ¿esto que te dije lo ves en mi obra? ¿Tiene coherencia con lo que sabes que hago? Ese feedback vale oro, porque el mensaje que existe solo en tu cabeza todavía no es un mensaje, es un pensamiento. Y lo tercero y último, y este es el más difícil, así que respira hondo. Empezá a decidir en qué te vas a focalizar y qué vas a dejar afuera de tu abanico de opciones. Yo sé que te gusta todo, estuve ahí. Sé que podés hacer muchas cosas, hiperrealismo, abstracto, pintar mascotas, murales, encargos, y que todas te deben salir bien. Sé que la variedad te entusiasma y que soltar algo se siente como perder. Pero acordate de las 24 mermeladas. No llenes a tus espectadores de demasiados sabores. Elegir con estrategia no es achicarte, es construir una audiencia verdadera, crear tu nicho y dejar de ser la artista que hace de todo para empezar a ser la artista que todos reconocen por algo específico. Y esa diferencia con el tiempo lo cambia todo. Volvamos a las dos artistas con las que empezamos. Misma sala, mismo público, misma obra, mismo precio, una vende y la otra no. Hoy ya sabés que la diferencia no estaba en la técnica, estaba en el espacio que cada una dejaba para que el espectador pusiera algo de sí mismo. Una explicaba su obra, la otra dejaba que la obra hablara. Tal vez el trabajo del artista nunca fue convencer a alguien de que su obra vale la pena. Tal vez siempre fue construir un mundo lo suficientemente abierto para que otra persona pueda encontrar algo propio dentro de él. Y cuando eso sucede, no se parece a vender, se parece a ser reconocida. Esto fue el episodio 16 de Entre Artistas. En el próximo episodio vamos a hablar del dónde en la comunicación. Cómo llevas ese mensaje al mundo, en qué plataformas y con qué frecuencia. Y por qué la consistencia vale más que la perfección. Si no, pregúntale a la tortuga por qué le ganó a la liebre. Si este episodio te resonó, compartilo con otra artista que lo necesite escuchar. Y déjame acá en las notas, ¿ya tenés tu mensaje o todavía lo estás buscando, estás en el embudo? Me encantaría leerte. Nos escuchamos. Soy Cecilia Fernández Mauri y este es Entre Artistas, el podcast.